Muy buenos días, bendiciones para todos y para todas en esta nueva, preciosa, maravillosa oportunidad. Hoy, día jueves 18 de marzo, este nuevo año que el Señor nos ha regalado. Una vez más nos reunimos en su nombre y como es en su nombre, creemos y confiamos con todo nuestro corazón que Él está aquí en medio de esta reunión. Le agradecemos el aire que estamos respirando, la nueva luz que nos está iluminando, el que se nos permita poder seguir caminando un día más sobre esta tierra. Ese Dios que ha tenido amor y misericordia de nosotros, nos ha venido trayendo en la palma de su mano, pero no puesto encima de la palma de su mano, sino cincelado, incrustado, tatuado en la palma de su mano. Si estamos allí, ¿qué mal nos puede destruir? ¿Quién nos puede arrebatar de la mano del Dios en el cual nos encontramos tatuados? Nadie. Así que en esta hora, cuando estamos reunidos en el nombre de Él, creemos que Él está aquí en medio de esta reunión. Ustedes por allá, yo por aquí, pero reunidos en el nombre de Él. Y como estamos reunidos en su nombre, su maravillosa presencia está aquí en medio de nosotros. Le pedimos que nos dé la sabiduría y el entendimiento para recibir lo que creo que ha puesto en mi corazón para compartirlo con cada uno de ustedes en el día de hoy. Así que, hermano, hermana, amigo, amiga, vamos a abrir nuestro corazón para recibir lo que en este día ese Dios lleno de amor tiene para nuestras vidas. Hoy estaremos compartiendo la reflexión de este día jueves en el libro de Hebreos. Estaremos leyendo el capítulo 9, versículo 11 al 28, donde dice la palabra de la siguiente manera: Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos, cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos, cabros y de toro y la ceniza de una novilla rociada sobre personas impuras la santificaban de modo que quedaban limpias por fuera. Si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para librarnos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. En el caso de un testamento es necesario contrastar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros, junto con agua, lana, escarlata y ramas de hisopo, y roció el libro de la ley y todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. De la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todos los objetos que se usaban en el culto. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Si fuera así, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez y para quitar los pecados del mundo, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Amén.
El nombre del tema que hoy quiero desarrollar y colocar en el corazón de cada uno de nosotros es para que entendamos el valor que nosotros tenemos para Dios. Nadie más me puede dar ese valor. El valor que tiene mi vida para Dios sobre esta tierra, nadie más me lo podía dar. Ese valor tengo que descubrirlo y dármelo yo mismo. ¿Cómo? A través de la relación con ese Dios lleno de amor y lleno de misericordia. Hermano, hermana, hombre, mujer, que en este momento tiene este material en tus manos. Qué triste cuando alguien no conoce su valor. Cuando no se conoce el valor de sí mismo, uno literalmente se vende barato. Se vende a precio de costo, por decirlo de alguna manera. Pero muchos de nosotros guiamos nuestras vidas en esta tierra con el desconocimiento del valor de nosotros para Dios en este mundo. Aquí estamos hablando de el desarrollo que hace el escritor al libro de los Hebreos, de la importancia que tenía que ver la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Cuando tú y yo vemos esa cruz donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, torturado, asesinado, le arrebataron la vida, lo humillaron, esa cruz representa el valor de la humanidad, no de una persona, no de alguna persona, sino del mundo entero. En esa cruz podemos ver cuánto es el precio de nosotros para Dios. Fue tanto ese precio que costó la vida misma del Dios, del Hijo de Dios, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del principio y el final, del Alfa y el Omega, del admirable, del consejero, del príncipe de paz. Ahora, hermano, hermana, ¿qué te quiero yo hoy poner a reflexionar con estos pasajes que acabamos de leer en el libro de Hebreos? Que tomemos conciencia del precio que tiene nuestra salvación. Que tomemos conciencia del precio que tiene nuestra sanidad, que tomemos conciencia del precio que tiene nuestra libertad, porque lamentablemente a veces nosotros abrimos nuestro corazón a Dios a través de Cristo, pero solamente nos conformamos con la eternidad. ¿En qué sentido? De la salvación nada más, pero dejamos a un lado la sanidad y dejamos a un lado nuestra libertad, y el paquete, por decirlo de alguna manera, viene completo. Nadie más me lo puede dar. Ese precio me lo tengo que dar yo mismo a través de mi relación personal con Jesucristo, a través del Espíritu de Dios que habita dentro de mí como un templo. El templo no son las cuatro paredes donde yo me reúno con mis hermanos y mis hermanas en la fe para alabar y exaltar el nombre de aquel que me dio vida. No, el templo es mi propia vida. El Espíritu de Dios habita en mí. Mi templo, mi cuerpo tiene el valor de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Mi templo tiene el poder más grande del universo, que es el Espíritu Santo de Dios. Nadie más me puede dar ese valor a mí. Nadie más te puede dar ese valor a ti, hombre. Nadie más te puede dar ese valor a ti, mujer. Nadie más nos puede dar el valor a aquellos que hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón como nuestro único y nuestro suficiente Salvador. Satanás, que el Señor lo reprenda, a través de los errores, de la falla, de las debilidades, de las equivocaciones que cometemos aún estando en Dios, quiere hacernos olvidar ese valor, quiere hacernos olvidar que por ese error, que por esa caída, que por esa suciedad que ha llegado a nuestra vida por lo que hemos hecho, ya el valor se perdió, ya no hay más nada que hacer. No, mientras hay vida hay esperanza. Mientras Dios sea nuestro Señor, nuestro Jesús sea nuestro único y suficiente Salvador, siempre tenemos nosotros que estar dándonos ese valor a pesar de que hayamos caído, a pesar de que nos hayamos desviado, a pesar de que nos hayamos ensuciado, a pesar de que nos hayamos ido. Tenemos que siempre, ese valor es el que nos hace volver a los pies del Señor. Satanás, que el Señor lo reprenda, es el que quiere poner en tu corazón, quiere poner en mi corazón, quiere poner en nuestro corazón que ya no valemos. No, hermano, sí seguimos valiendo a pesar de nuestros errores, pero la manera de ir purificándonos cada día es llegar y presentarnos delante de otros y hacerles ver el valor que tienen ellos para Dios. No vale por lo que hace, vale por lo que son. Son la corona de la creación del Dios eterno. Y ese mensaje, hermano, esa noticia necesita escucharla más personas hoy más que nunca. El mundo que nos rodea nos quiere hacer olvidar el valor que tenemos nosotros delante de la presencia de ese Dios maravilloso. Aquí
en el libro de los Hebreos, nos está recalcando el valor, el precio, lo que se pagó por el mundo entero. El valor y el precio que se pagó por el mundo entero es la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Por eso ese Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos, cabrio y becerro, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Nota esto: en la antigüedad tenían que hacer unos rituales para el perdón de los pecados, y el ritual lo hacía era un hombre que era escogido dentro de los sacerdotes. Era llamado un sumo sacerdote. Este sumo sacerdote tenía la tarea de entrar una vez al año en ese santuario, exactamente donde se llamaba el lugar santísimo, donde se encontraba el arca de Dios. Y allí ese sumo sacerdote, que era escogido entre sus hermanos por medio de suerte, indicando que era Dios el que decía que ese era el indicado, se presentaba a presentar un sacrificio de machos cabríos, de un becerro, de un animal de excelencia, de un cordero puro, inmolado, para presentar ese sacrificio, que iban a derramar esa sangre para pagar el pecado de ese año. O sea, tenía que hacerlo varias veces, porque mientras este hombre tuviera, tenía que presentar. Pero aquí está hablando que ahora esa tarea que hacía antes ese hombre mortal, todavía en pecado, pero purificado por medio de esa sangre que se purificaba a sí mismo, este hombre entraba para pedir perdón por los pecados de los demás. Pero aquí estamos hablando que era Jesús. Y mire y es lo que me voló el cerebro, que diría mi pastor. Dice que se presentaba una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. Era Jesús que se iba a presentar, no varias veces, sino una sola vez y para siempre. No lo hizo con sangre de machos, cabríos y becerros, sino que lo hizo con su propia sangre. Jesús no se presentó con sangre ajena, se presentó con su propia sangre. Sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Escucha esto: el rescate que Jesús logró para la humanidad es un rescate eterno, no es un rescate que se condiciona al comportamiento de las personas que se están acercando a Él. No, es un rescate que está consolidado eternamente. Satanás, que el Señor lo reprenda, hermano, hermana, es el que quiere hacer creer a nosotros que por errores cometidos ya ese sacrificio no vale. Ese sacrificio sigue valiendo. ¿Por qué? Porque aquí dice que ese sacrificio fue presentado por el propio Cristo, y no sangre ajena, sino su propia sangre, pero lo presentó por un rescate eterno. O sea, nada ni nadie en este mundo puede terminar ese contrato, puede borrar ese rescate. ¿Por qué? Porque es un rescate hecho con la propia sangre del Hijo de Dios. Dice: la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una novilla rociada sobre personas impuras la santificaban, de modo que quedaban limpias por fuera. Aquí estamos hablando que el sacrificio que se hacía como ritual solamente limpiaba a las personas por fuera, pero la sangre que Jesús derramó y que pagó el precio de un rescate eterno, no solamente nos purifica por fuera, sino que nos purifica por dentro. Y es más importante estar puro por dentro que estar puro por fuera. Hermano, ¿qué hacemos nosotros con vernos bien por fuera, pero nuestro corazón podrido, lleno de odio, de rabia, de rencor, de resentimiento, de orgullo, de altivez, de arrogancia, de terquedad, de obstinación, de lujuria, de lascivia? Hermano, eso no cuenta. Eso nos ensucia y nos destruye la vida, porque a Dios no le interesa cómo nos vemos por fuera, a Dios le interesa cómo estamos por dentro. Por eso que aquí está hablando de que aquello purificará solo por fuera, pero la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos purifica por dentro, que es lo más importante y lo más esencial. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificar nuestra conciencia de las obras que nos conducían a la muerte, a fin de que sirviéramos al Dios viviente? Nota esto: aquí está hablando que la sangre de Jesús nos purifica por dentro y por fuera, que tiene un valor muy especial, porque la sangre de Jesús no tenía mancha alguna, o sea, era perfecta.
Y por la perfección de la pureza de la sangre de Jesús nos da un rescate eterno. Pero mira lo que dice que ese rescate eterno, dice, nos limpia de las conciencias de las obras que conducían a la muerte. Porque las obras de la humanidad conducían siempre a la muerte. Pero la obra de la cruz nos conduce a la vida eterna. Una vida eterna que nos da derecho a la sanidad. Una vida eterna que nos da derecho a la libertad. Necesitamos sanidad en nuestro corazón. Porque si hay sanidad en el corazón, hay sanidad en el cuerpo. Si el corazón está herido, el cuerpo está enfermo. Pero también necesitamos libertad. No, hermano, una libertad física de que no estoy encerrado en cuatro paredes, sino una libertad mental. Porque Satanás, que el Señor lo reprenda, quiere atacarnos en la mente, esclavizar nuestra mente, creyendo que ya perdimos la salvación, creyendo que ya no vale la pena continuar en esta carrera, creyendo que ese error, que esa caída, que esa mancha, que ese desvío, que ya no fuimos, ya no podemos volver. No. Satanás, que el Señor lo reprenda, quiere traer ignorancia, esclavizando nuestra mente a lo que hacíamos o aún a lo que hemos hecho. No, Dios vino a traernos libertad a través de su Hijo Jesucristo. Por eso dice, pero mira lo bonito que dice, las obras de la conducción a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. ¿Para qué es que somos salvados, sanados y liberados? Para servirle al Dios viviente. Ojo, no dice simplemente para servirle a Dios. No, recalca que es un Dios viviente. Dios quiere que cada mañana tú y yo, como creyentes en su Hijo Jesús, nos purifiquemos, nos limpiemos de nuestra conciencia de obras muertas, de lo que ya pasó, pero con una sola cosa, para que le sirvamos a ese Dios viviente. Ahora, la pregunta, hermano, que tú y yo tenemos que hacernos es lo siguiente: que le sirvamos ¿para qué? Para que otros puedan conocerlo a Él, porque Él no va a venir a hablarles a ellos. Él nos envía a nosotros, que ya lo conocemos, para que le hablemos a ellos. ¿Ahora qué le vamos a hablar? Le vamos a hablar, Jesús te va a enviar al infierno. No. ¿Qué le vamos a enviar? ¿Qué le vamos a hablar? Dios te viene a condenar por tus hechos. No. Dios te quiere perdonar. Dios te quiere restaurar. Hay un precio que puede pagar tu culpa, y ese precio es la sangre de Cristo. Cree en ella. Y tenemos que hablarle del amor de Dios, no de la ira de Dios. Tenemos que hablarle desde el monte Calvario, no desde el monte Sinaí. No, tenemos que hablarle desde la misericordia, no desde la condenación. No, ese mensaje tenemos que llevarlo tú y yo. Y como dice un pasaje en la Biblia, dice que el árbol que da fruto, Dios lo limpia para que siga dando más fruto. Mira esto, ¿cómo somos nosotros limpiados y purificados? Dando fruto. Ahora, ¿qué fruto está hablando Dios? El fruto de que ganemos alma para su reino. Hermano, un alma ganada es un poder que se desata para limpiarte a ti de pie a cabeza, por dentro y por fuera. Pero Satanás, que el Señor lo reprende, quiere hacerte recordar esos errores que has cometido. Tú no tienes moral para hablar de Dios. Mira lo que estás haciendo. Que tú vas a hablar de Dios, no hablas de ti. Vas a hablar del amor de Dios. Vas a hablar de la perfección de Cristo. No vas a hablar de ti. Vas a hablar de ese Dios maravilloso. Pero tú me dirás, pero pastor, pero es que la gente... Sí, es verdad. Pero la gente necesita escuchar ese mensaje de amor que puede restaurar su vida. Ese mensaje de misericordia. Ese sacrificio que borra todo el pasado eternamente. No es hasta que te portes bien, no, es hasta la eternidad. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús era pura, es pura y seguirá siendo pura. Es una sangre que sirvió, sirve y servirá. ¿Oyó? Es una sangre que sirvió pasado, es una sangre que sirve presente, es una sangre que servirá futuro, una sangre que lo hizo, lo hace y lo hará. Lo hizo en aquel tiempo, lo hace en este tiempo, pero lo hará en el mañana. Mientras la tierra continúe, ese sacrificio está latente allí. Pero ese sacrificio está, pero necesita mensajero. Y tú no necesitas ser pastor o pastora o un llamado, te necesitas entender el valor que tienes. Nadie más te lo puede dar. Ese valor te lo puede dar eres tú, para que te atrevas, mujer, te atrevas, hombre, a anunciar la palabra de aquel que te redimió por la eternidad, de aquel que te mostró cuánto te amaba. Por eso, hermano, nosotros tenemos que presentarnos a Dios delante del Señor Jesucristo y decirle, perdóname, Señor, porque no sabía
lo que costó mi salvación. Perdóname, Señor, porque no entendía lo que costó mi sanidad. Perdóname, Señor, porque no sabía lo que costó mi libertad. Hermano, porque cuando tú no tienes libertad en tu conciencia en cuanto a la condenación y te sientes salvado, entonces no entiendes tu valor. Hermano, cuando tú te conformas y te acomodas con una enfermedad en tu corazón y en tu cuerpo, no entendiste el valor de tu sanidad. Hermano, cuando tú te conformas y te acomodas con la esclavitud de tu mente, de no sé, no tengo y no puedo, entonces no entendiste el valor de lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí en esta tierra. Nadie más te lo puede dar. Eso te lo puede dar eres tú mismo, hombre, tú mismo, mujer. ¿Cómo? Acercándote, cerrando tus ojos y visualizando esa cruz donde se derramó esa sangre. Porque esa sangre grita tu salvación. Esa sangre grita tu sanidad. Esa sangre grita tu libertad. Así que cuando Satanás venga a atacar tu mente y tu corazón con pensamiento de que ya no vale la pena, que tú eres Dios perdió el tiempo contigo, no, cállalo. Y le Satanás, te reprendo, porque ahora entendí cuánto vale mi alma para Dios. Costó tanto que costó su sangre. Y esa sangre me rescató eternamente. No tiene nada que ver con mi conducta. Debo caminar como Dios quiere que camine, pero sabiendo que como soy un ser humano y estoy en esta tierra, la humana debilidad siempre la voy a tener. Pero tengo la sangre eterna del Cordero. Y esa palabra es para ti, hombre. Esa palabra es para ti, mujer. Que Satanás te ha venido estando acusando por las cosas que ha estado haciendo que no están bien delante de Dios. Acércate a Dios. Confiesa eso que estás haciendo. Pide perdón. Pide que te limpie de adentro para afuera. Levántate. Pero ve allá, ve acá, ve adelante, ve atrás, ve donde tengas que ver. Pero háblale a otro del amor de ese Jesús que te perdonó. Del amor de ese Jesús que te rescató. Del amor de ese Jesús que te salvó. Pero háblale con pasión, con fuego. No le llegues solamente, no, tú sabes que Jesús murió por ti, por mí, y nos rescató de la condenación eterna. No, hermano, ¿quién te va a creer así? No, háblale con fuego, háblale con ganas, háblale sabiendo el valor que tiene, porque nadie más te lo puede dar. Cuando tú entiendes tu valor, hermano, tú te paras delante de esas personas y con pasión le hablas del amor de Dios. ¿Pero por qué le hablas del amor de Dios? Porque tú mismo lo has experimentado. ¿Y por qué lo has experimentado? Por los errores que has cometido. Por eso es que Dios permite que aún teniendo a Jesús en nuestro corazón sigamos cayendo, sigamos desviándonos, sigamos ensuciándonos y aún a veces sigamos apartándonos. ¿Por qué? Porque cada vez que nos acercamos a ese Dios recordamos el valor que tenemos. ¿Y dónde recordaremos nosotros ese valor? Siempre mirando la cruz. Porque es una sangre limpia la que se derramó ahí. Es una sangre poderosa la que se derramó ahí. No le dejes al diablo que te acuse. No le dejes al diablo que te derrote. No le dejes al diablo que te aplasta. Levántate tú y aplástalo a él con la sangre del Cordero. Clama esa sangre preciosa sobre tu vida. Clama esa sangre preciosa sobre tu mente, sobre tu corazón, sobre tu cuerpo, sobre tu alma, sobre tu espíritu, sobre tu casa, sobre tu hogar, sobre lo que eres, lo que tienes y lo que representa. Pero háblalo, hermano, con pasión, con fuego. No lo hables como si no entendieras o no entendieras el valor que tiene tu vida para Dios sobre esta tierra. Cuando tú escuchas hablando a una persona, sabes y crees lo que está hablando. Pero si tú lo escuchas hablando ahí, tú sabes, el Señor Jesucristo murió por mí, bueno, ahí estamos, aquí, choretico. No. Aquí estamos en pie de guerra, batallando contra las tinieblas, con errores, con debilidades, con lucha, con pruebas, de batalla en batalla, pero de triunfo en triunfo, de guerra en guerra, pero de victoria en victoria, porque el Señor Jesucristo está conmigo. Yo soy templo y morada del Eterno. El Espíritu de Dios habita en mi corazón. El fuego del Espíritu va limpiando, purificando mi mente y mi corazón cada día. Por eso no dejo de hablar de aquel que murió por mí y de aquel que murió por ustedes. Amén. Dice: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. Ojo, Cristo es mediador de un nuevo pacto. ¿Por qué era mediador de un nuevo pacto? Porque el primer pacto de la ley no sirvió tanto que no lo pudo concretar nadie. Solo Jesús lo pudo completar. Ahora, ¿significa que Dios se equivocó? No. Significa que el primer pacto era para despertar la conciencia de que necesitábamos ayuda. Y esa ayuda era Jesús.
Jesús vino a cumplir ese primer pacto. Por eso tuvo el derecho legal delante de Dios y delante de la creación de borrar el primer pacto, de anular el primer contrato, pero hacer un contrato nuevo, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. La salvación, la sanidad y la libertad es una herencia, pero es una herencia eterna que la prometió Dios. Ojo, no te la prometió un hombre, no te la prometió una mujer, te la prometió Dios mismo. Te pregunto algo, hombre, mujer, en este momento que tú estás conectado, ¿vas a permitir que siga de largo esa herencia que el Dios del cielo te está entregando? ¿O la vas a tomar? ¿Ah? Es una herencia que es para ti y te la prometió no un hombre, sino Dios, que no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse de lo que ha prometido. Dios no se va a arrepentir de su promesa, a pesar de tus errores, a pesar de mis errores, a pesar de nuestros errores. No, Él lo prometió, Él lo cumplirá. Dice, ahora que Él ha muerto para liberarnos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. ¿Para qué murió Jesús? Para liberarnos ¿qué? De los pecados cometidos bajo el primer pacto. El primer pacto indicaba nuestro pecado, pero el segundo pacto borraba nuestro pecado. Ojo, quiero recalcar eso una vez más. El primer pacto mostraba nuestro pecado, los pecados cometidos, pero el segundo pacto borraba los pecados cometidos. En el caso de un testamento es necesario constatar la muerte del testador, pues un testamento solo se adquiere validez cuando el testador muere y entra en vigor, y no entra en vigor mientras él vive. Porque Jesús murió para activar el testamento, para activar la herencia. Él murió para activar el testamento, para entregar la herencia. Mientras Él estaba vivo, esa herencia no se había entregado. Mientras Él estaba vivo, esa herencia no se había activado. Pero como murió, la herencia se activó y el testamento se entregó. O sea, ese documento lo tenemos nosotros. ¿Quiénes? Los creyentes. Las creyentes. Hermano, nadie más me puede dar ese valor. Nadie más te puede dar ese valor. Ahora, dice, nadie más nos puede dar ese valor. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. O sea, todo pacto era bajo sangre. El primer pacto era bajo la sangre de animales. Pero ahora el segundo pacto tenía que ser bajo sangre también. Pero no era la sangre de alguien más. No era la sangre de un extraño, era la sangre propia de Jesús. Y era una sangre pura, la única sangre que no tenía mancha alguna, porque nunca Jesús pecó. Y ahí es donde está lo bello, lo precioso, que el santo haya muerto por nosotros, que el puro haya muerto por nosotros. Después de promulgar todos los mandamientos de la ley y todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros junto con el agua, lana escarlata, rama y sopo, y roció el libro de la ley del pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. Esos mandamientos fueron rociados con la sangre de los cabrios, de los machos cabros, de los corderos, de los animales. De la misma manera roció con la sangre del tabernáculo y todos los objetos que se usaban en el culto. O sea, se roció con la sangre de los animales la tabla de los nuevos mandamientos, pero todo todo lo que componía el tabernáculo. Pero aquí dice, de la misma manera roció con la sangre del tabernáculo todos los objetos que se usaban en el culto. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Escucha eso: sin derramamiento de sangre no hay perdón. Tiene que haber derramamiento de sangre para que pueda haber perdón. Ahora te digo esto, hombre. Te digo esto, mujer. Ya la sangre fue derramada. ¿Cuándo? En la cruz del Calvario. ¿Quién? Jesucristo. Ahora, significa que si esa sangre ya fue derramada, significa que si esa sangre ya fue ofrecida, significa que si esa sangre ya fue entregada, entonces significa que ya hay perdón. Ya hay perdón. No es que habrá perdón. Es que ya hubo perdón. ¿Por qué ya hubo perdón? Note que es un tiempo pasado, no futuro, ni presente ni futuro. La sangre ya fue derramada. Significa que ya el perdón está listo. La pregunta es, ¿vas a acceder a ese perdón? Y es triste y lamentable que tú ya le hayas entregado tu corazón a Jesús. Perdón, pero todavía te sigas sintiendo condenado. Esa condenación no viene de Dios. Esa condenación viene del diablo, que el Señor lo reprenda.
Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Significa que ya la sangre fue derramada en la cruz. Por eso, hermanos, que tenemos que mirar la cruz y pedirle perdón a Jesús. Señor, perdóname, porque no he entendido el valor, lo que costó mi perdón. Y por mi perdón costó tu sangre. Y tu sangre ya fue derramada. No va a ser derramada, no está siendo derramada. No habla de un presente ni habla de un futuro. La sangre de Jesús no está siendo derramada. La sangre de Jesús no será derramada. La sangre de Jesús ya fue derramada. Y fue derramada para que tú y yo entendamos nuestro valor. Por eso tenemos que presentarnos ante Dios mirando esa cruz y pedirle perdón. Perdóname, Señor, porque me he dejado debilitar no entendiendo lo que costó mi libertad, lo que costó mi sanidad, lo que costó mi salvación. Perdóname. Entonces, pidiéndole perdón, ahora tenemos que entrar y acceder a la sanidad. Y tenemos que entrar y acceder a la libertad, porque ya la salvación la tenemos. Pero la salvación es después de esta vida. Pero la sanidad y la libertad es para esta vida. Satanás, que el Señor lo reprenda, ya no puede hacer nada contra tu salvación eterna, pero sí puede hacer contra tu sanidad y contra tu libertad. Por eso quiere traer condenación. No le permitas al diablo que te destruya en la enfermedad, en la libertad. No. Accede a la sanidad, accede a la libertad, entendiendo tu valor. Así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con estos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. ¿Cuál era ese sacrificio superior? Superior a esos animales, la sangre de Jesús. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino que en el cielo mismo. Jesús no entró en un tabernáculo terrenal, Jesús entró en el tabernáculo celestial. Jesús no entró en el tabernáculo hecho en la tierra, Él entró en el tabernáculo hecho en el cielo. Uy, hermano, me gozo, me alegro, siento una energía, como dice mi pastor, al saber y entender el precio de mi valor. Me da la fuerza, me da la sabiduría, me da la capacidad. Y creo que esa fuerza, esa capacidad también es para ti, si logras entender el precio de tu libertad, de tu sanidad y de tu salvación. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios a favor nuestro. Ojo, Jesús se presenta ante Dios a favor nuestro, no en contra de nosotros. Se presenta en contra de Satanás, pero a favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse una vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si fuera así, Cristo había padecido tenía que haber padecido sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora al final de los tiempos se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Jesús se presentó una sola vez, no varias veces, una sola vez. Y se presentó una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Nota una cosa, Jesús acabó. ¿A qué te suena acabó? Pasado. No dice Jesús acaba, presente, ni Jesús acabará, futuro. No habla de presente ni habla de futuro, habla de pasado. Jesús acabó con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo, no mediante el sacrificio de otros y menos de animales, sino mediante el sacrificio de sí mismo. Voy terminando, hermano. Así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Ojo, el ser humano tiene que morir una sola vez. No habla de la reencarnación. Hay religiones que hablan de la reencarnación. No, yo muero, pero puedo reencarnar más adelante en otra persona, en un animal. No. Aquí dice que la muerte es una sola vez. Así como está establecido que los seres humanos, ojo, está hablando de seres humanos, mueran una sola vez. O sea, que el ser humano muere una sola vez, no dos veces, como dicen algunas religiones. No, señor, morimos una sola vez y después venga el juicio. Ahora, muere, inmediatamente hay un juicio. Ahora, ese juicio, ¿seremos salvados o seremos condenados? Solo por una cosa: si Jesús vive en nuestro corazón. Si lo hemos aceptado y recibido, salvado. Si lo rechazamos, condenado. Ahora, ¿quién nos condena? Dios. No. ¿Quién nos condena? ¿A los ángeles? No. ¿Quién nos condena? A nosotros mismos. ¿Cómo? Rechazando a Jesús. Ahora, si ya tú aceptaste a Jesús, no te tienes que sentir condenado, aún por los errores, aún por la falla, aún por las debilidades. Eres un humano, no vas a dejar de fallar, pero tienes el amor de Cristo
mostrado en esa cruz que te grita cuánto vale para Dios en esta tierra. Voy terminando. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar el pecado de muchos. Fue ofrecido una sola vez, para quitar el pecado de muchos. Me llama la atención que no dice para quitar el pecado de todos. ¿Por qué no dice todo? Porque lamentablemente, hermanos, no todos creen. Ahora, es la tarea de los que ya hemos creído que otros incrédulos crean. Por eso es que tenemos que ser mensajeros, portadores de la palabra, portadores del mensaje, portadores de la presencia de Dios. Y aparecerá por segunda vez, ojo, vendrá otra vez, pero no vendrá como la primera vez que lo mataron, no, vendrá por la segunda vez, ahora Él como un juez, no como un cordero. Primero vino como un cordero, ahora vendrá como un león. Dice, ya no carga, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Mira esto, hay que esperarlo, pero esperarlo como, lleno de miedo por los errores cometidos, no. Esperarlo con esperanza, porque ya Él pagó, ¿cómo? Con su sangre. Amén. Bueno, mi hermano, este era el mensaje que hoy quería colocar en el corazón de cada uno de ustedes. Me disculpa que me haya pasado un poquito más, pero me emocioné, como diría mi pastor. Pero creo que valió la pena los minutos extra. Agradecido con cada uno de ustedes por estar compartiendo este material, los que han estado colocando este material en sus muros. Por favor, no te quedes con este material, permite que otro pueda acceder a este material. Gracias por lo que se han estado suscribiendo al canal de YouTube. Dios mediante, si ese Dios todopoderoso me lo permite y no se me ha terminado mi contrato de vida sobre esta tierra, mañana estaremos conectándonos para cerrar la semana a partir de las 8 de la mañana. Nadie más te lo puede dar. Bendiciones.